Bueno, pues buenas, ya estamos en vivo, pastor. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Aquí nos acompaña nuestro hermano en Cristo, el pastor Percy Reilly. ¿Se apellida usted? ¿Es su apellido? Riley. Ok. Entonces, él es pastor bautista y pues vamos a estar compartiendo, pues, vamos a estar compartiendo, le vamos a hacer algunas preguntas y vamos a compartir algunos textos bíblicos con él para que nos dé su punto de vista sobre su fe. Entonces, cualquier hermano que esté mirando la transmisión, en caso que le quiera hacer preguntas, lo puede hacer en el chat y con gusto él va a escoger las preguntas que él le parezca pertinente contestar al azar. Amén. Entonces, muchas gracias, pastor. Si gusta presentarse y después de su presentación, si nos quiere ayudar, o antes de la presentación, si nos quiere ayudar con una oración, por favor. Sí, vamos a orar primero, hermana. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento de compañerismo que vamos a tener. Te pedimos, Señor, que todo lo que se diga y se haga sea para gloria tuya y honra tuya y edificación de tu pueblo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues gracias, pastor. Pues no me presenté. Para los que no me conocen, pues yo soy Marisela, de Defensa de la Fe Católica. Entonces me pueden encontrar en Facebook, también así como Defensa de la Fe Católica, y aquí en YouTube. Pues le pido, hermanos, que por favor, cuando lleguen a ver este video, si alguien lo llega a ver, que le den like a los videos, se suscriban, lo compartan, y para que lleguen las evangelizaciones a más personas. Entonces, pastor, pues gracias ¿nos puede decir su nombre, de qué denominación viene, cuánto tiempo tiene? Sí, hermana, mire, mi nombre, como ya lo saben, mi nombre es Percy J. Riley. Soy pastor ordenado con la denominación Bautista del Sur y tengo aproximadamente desde 1984 que estoy predicando la palabra de Dios. Y en el año 2011 fui ordenado como pastor dentro de las asambleas, dentro de la denominación Bautista del Sur. Ya llevo bastante como Bautista del Sur desde que me convertí a la iglesia, a Cristo. Pues hemos estado en la Bautista del Sur. ¿Quién es el hermano Percy? Bueno, pues después que salí del colegio bíblico, donde estudié teología, estuve predicando en México. Yo conozco 12 estados de la República de México. Mi meta era conocer los 31 estados de México, pero pues como me casé, pues ya no pude cumplir mi deseo. Entonces, y pues hemos estado sirviendo a Dios. Como dije, soy Bautista del Sur y soy pastor ordenado por la Bautista del Sur. Ok. Aquí tengo unas preguntitas anotadas que me gustaría hacerle. Usted me puede contestar la que quiera, ¿no? La que no quiera, no. Claro. No está obligada a contestar. No te... Ok, entonces, a ver, me voy a ir a las... Bueno, primero, me voy a ir a las preguntas primero. A ver, usted pertenece a la fe bautista, a la iglesia bautista, pero hay muchas diferentes iglesias bautistas. ¿Por qué pertenece usted a la Bautista del Sur y por qué no a alguna de las otras? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia consiste que la Bautista del Sur es la denominación bautista más grande de Estados Unidos. Entonces, donde usted quiera que vaya, va a haber una iglesia Bautista del Sur. Por esa razón. En sí la doctrina bautista, todos los bautistas, ya sean bautistas americanos, bautistas reformados, bautistas del norte, bautistas del sur, bautistas fundamentales, todos ellos tienen la misma doctrina. La diferencia son en doctrinas muy, muy básicas, por así decirlo, en donde no hay mucha diferencia, pero en sí la doctrina bautista se comparte en todos los fundamentos bautistas, por ejemplo, como por ejemplo
nosotros no creemos que la salvación se pierde. No creemos tampoco en el, ¿cómo se llama? En el pastorado de las mujeres. Nosotros no ordenamos mujeres al pastorado porque escrituralmente no hay ninguna base para ello. Pueden enseñar, pueden ayudar en la iglesia, sí, pero el pastorado es exclusivo para hombres porque no hay ningún... Jesús jamás instituyó una apóstola de esa manera y ninguno de los apóstoles tampoco. ¿Por qué Bautista del Sur y no Bautista de otro nombre? Bueno, pues como ya le dije, fue a esa iglesia donde me invitaron a mí y donde yo me hice mi profesión de fe. Pero yo podría hacer cualquier otro tipo de bautista, pero Bautista del Sur está bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted siendo bautista o toda su vida ha sido pues, protestante, ¿no? ¿O ha estado en otra iglesia que no sea la iglesia católica? ¿Nunca fue católico usted? Sí, fui católico. Sí fue católico. Fui católico hasta la edad de 18 años. ¿Pero era católico practicante o nomás era católico pues, de tradición, de esos que nada más iban a la iglesia cuando era boda, 15 años, bautizos y parar de contar? No, yo no era católico cometa. ¿Sí saben lo que es un católico cometa, verdad? Pues que nomás de vez en cuando. Se aparecen de vez en cuando, no. No, yo no era ese tipo de católico. Tampoco era un tipo católico carreta. ¿Saben lo que es un católico carreta? No, ese no sé cuál es. Que los tienen que jalar para ir a la misa. Ese es un católico carreta. Yo asistía todos los domingos yo asistía a la iglesia, a la misa. A veces iba yo solo porque mi familia no quería ir, pero yo iba solito a la misa. Y mi idea era cuando yo saliera de la preparatoria, entrar al seminario católico para ser sacerdote. Pero pues no recibí el apoyo de nadie, ni de mi familia, ni de mis tíos. Es más, mis tíos políticos me desanimaban para ser sacerdote. Me decían, ¿para qué te vas a ser sacerdote? Y lo curioso es que ellos eran católicos. Entonces, y pues ya, mi deseo, me gradué de la preparatoria y mi deseo era entrar al seminario. Mi deseo era entrar al seminario franciscano para ser sacerdote. Pero en eso conocí un amigo que me invitó a una iglesia y pues era la iglesia esa donde me convertí. Mi iglesia está en el este de Los Ángeles. Se llama El Camino, la Verdad y la Vida. ¿Sí? O sea, ¿no conoció usted realmente la fe católica o sí la conoció? Que se fue tan rápido a otra, queriendo ser sacerdote, pues. La verdad, hermana, pues no le voy a mentir. Yo no voy a decir, no, yo sí conocía la doctrina católica. Me gustaba estudiar, me gustaba leerla, pero no tenía una guianza, alguien que me guiara. Ajá. Entonces sí estudiaba, sí leía algunas cosas, no le voy a decir que no, sí las leía, pero no estaba realmente fundamentado en la fe católica. Es más, el conocimiento que ahora yo tengo de la Iglesia Católica no se compara con el conocimiento que tenía a la edad de 18 años. Yo creo que si en aquel tiempo yo hubiera sabido lo que sé ahora, la historia sería totalmente diferente. ¿Por ¿sí? qué? Bueno, ¿dónde estaría la diferencia? Sería totalmente diferente porque usted no estaría hablando con un pastor, sino con un padre. ¿Con un sacerdote? Con un sacerdote. Porque yo reconozco que hay doctrinas, que hay bases bíblicas e históricas de la Iglesia Católica que son innegables y lamentablemente muchas veces se dicen cosas sin conocer realmente la doctrina. Si a veces católicos hablan mal de su propia iglesia, siendo católicos, realmente imagínense un jovencito que no sabe nada de la vida, que apenas está saliendo de la preparatoria
que no tienen fundamentos reales para seguir adelante en su fe. Entonces, pues ahora usted me va a decir, usted me puede preguntar a mí, ¿y qué tal si usted me podría preguntar a mí ahorita? Pero si ya sabe ciertas cosas, ¿por qué no se hace católico? Bueno, no puedo cruzar todavía el río River porque hay cosas personales que se tienen que resolver antes para poder cruzar el río River, el río Tíber. Mire, préstame en la mañana. Bueno, de hecho sí le iba a preguntar, ya conociendo, teniendo tanto conocimiento, ¿qué es lo que no le ha permitido venirse a la Iglesia Católica? Pero ya me acaba de contestar. En la mañana teníamos un en vivo a mediodía con Betty. Ya ve que ayer estuvimos platicando sobre eso. Entonces, Sí, sí lo vi. Lo miró, yo Sí, estuve. lo vi en parte, no lo vi todo, hermano, no lo vi todo, no voy a mentir, lo vi en parte. Yo le pregunté, le estaba preguntando a los dos muchachos, a José Garro y a Víctor Zuccor, Francisco Zuccor, que sí, o sea, qué sentían ellos cuando se dieron cuenta de que no estaban en el lugar indicado, en la iglesia indicada. Entonces, porque yo miré ayer sin querer, miré, ya después de que terminamos el en vivo que tenemos con ustedes, quedé buscando en YouTube y fui a parar con Casanova, con Fernando Casanova. Y me salió su testimonio, el de él y su esposa de su conversión. Y en realidad era muy triste que la situación por la que tuvieron que pasar ellos o él en específico, que era, pues él era pastor, era ministro, no sé qué tantas cosas era de su congregación y era pentecostal todavía, o sea, son palabras mayores eso, o sea, es un Sí, cambio drástico porque en realidad ellos se les nota, no todos, pero la mayoría se les nota que odian a la iglesia católica, todo lo que sea católico. Entonces él decía que él buscaba y buscaba y buscaba información para no irse a la iglesia católica. Porque él decía que posiblemente se iba cualquiera menos a la iglesia católica. Y él fue a caer a la iglesia católica de tanto que estudió. De tanto que estudió y dice que para él fue una lucha muy fuerte, pues hasta él. Llegó al punto de que se iban a divorciar él y su esposa. Y creo que en ese trayecto se hizo católica más rápido la esposa que él, a causa del sufrimiento que ella tenía también, pues. Entonces, por eso le pregunto, ¿quiere decir que usted está pensando irse a la iglesia católica? Usted sabe que usted puede ser sacerdote, ¿verdad? En la iglesia católica. O sea, no importa que esté casado. solamente si puedo, si me meto a través de un rito católico oriental. Pero puede ser diácono. ¿Puedo ser diácono dentro de la iglesia católica? Sí. Del rito latino, sí. Pero si me voy al oriente, bueno, aquí en Estados Unidos hay iglesias de ritos orientales, sí se puede. Sí, sí se puede. Pero como dijeron, yo escuché lo que dijeron los hermanos. Yo oí cuando usted le hizo la pregunta a los hermanos sobre por qué no se hicieron católicos antes. Ellos le contestaron que habían muchos prejuicios. Sí, así es. Muchos prejuicios. Es una decisión que no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo no creo que haciéndome o convirtiéndome al catolicismo por mis emociones sea una cosa válida. No, claro que no. Entonces, como dijeron los hermanos, a alguno de ellos le duró como 2 años. Hay Sí, otros hermanos que se han convertido al catolicismo, pero ha sido después de 5 años, de 20 años, en sí, algunos casos, porque no es una decisión que hacía a la ligera. claro que no, es que toda su vida han estado creyendo algo que pues la mayoría, o sea, la fe en Cristo es verdad, o sea, esa es verdadera, pues esa nadie lo puede negar. Pero es que yo me pongo a pensar a veces en los protestantes, en los que están, en los fundamentalistas, sobre todo en ellos, que yo los miro que hasta sufren ellos sufren, se les nota el sufrimiento porque quisieran transformar el mundo con sus argumentos,
que no, nada los sostiene. Los argumentos que ellos tienen no los sostiene nada. Entonces yo los miro sufriendo a ellos y yo digo, ¿qué sentirán ellos de verse impotentes, de saber que están en un lugar que no es el correcto, en una iglesia que no es la correcta, que no es la que Cristo edificó, la que Cristo fundó, y lo saben? Entonces no se hacen católicos por prejuicio, por el qué dirá su familia, por el qué dirán en su iglesia, por el rechazo, porque estaba comentando Casanova que ellos, la mayoría de toda la vida, de todas las amistades que tuvieron, los rechazaron, les dieron la espalda, porque se fueron a la iglesia católica. Entonces se les notaba el sufrimiento también a ellos por eso. Entonces yo me pongo a pensar también en las otras personas, porque por ejemplo me pongo en el lugar de ellos, yo siendo católica, que me digan, ¿sabes de qué? O como que saliera algo, ¿sabes de qué? Toda tu vida está engañada. A lo mejor antes pues no me hubiera importado porque pues no estaba muy metida en las cosas de Dios, pero ahorita sí. O sea, para mí sería algo muy fuerte, sería un shock muy fuerte, la verdad. Yo lo digo por mí, por eso les pregunto eso a los muchachos, a las personas que sé que se convirtieron, este, porque yo me imagino, me pongo en los zapatos de ellos, pues. Me pongo en los zapatos de ellos y pues, ojalá Dios, Dios lo guíe y pues que tome la mejor decisión en base a su fe, en base a sus creencias, en base a su bienestar emocional, por su familia, por todos. Que tome la mejor decisión, ¿verdad? Gracias. Eso no lo aleja de Dios. Voy a hacerle otra pregunta, nada más que me voy a regresar a mis apuntes. El hermano Miguel Puente, pues no llega. No llega. Le voy a leer, bueno, primero le voy a hacer una pregunta. Usted el otro día me hizo un comentario sobre sobre el término inedia. Inedia. Inedia, sí. Inedia. Entonces, yo busqué un poquito de información sobre eso y no me fui yo a lo religioso en sí, me fui yo nada más, estuve mirando que la inedia es una palabra procedente del latín, que quiere que algo relacionado con no comer y no beber, también sí, llamada respiracionismo y aeriborismo. Entonces, la abstinencia de alimentos durante un tiempo superior al que puede resistir un cuerpo humano. Pero aquí las personas que más creen en eso son los creyentes, son hinduistas, ¿no? Que también ha habido personas que han sido de otros países, no precisamente de eso. Sí. Pero ellos lo asocian más con una persona, con la precursora precisamente de esa forma, pues no sé, no es forma de vida porque no duran mucho tiempo. Es una predicadora australiana, Helen Grape, más conocida por su sobrenombre como Hasmushen o Hasmushen, algo así. Entonces, esta persona dice que ha practicado la inedia y lo han hecho con una práctica tipo limpieza espiritual de su cuerpo y la recarga física y mental, siguiendo las recomendaciones de la misma obra de esta persona, ¿no? Y pues las personas que han hecho esto, pues en realidad han muerto. Era lo que estábamos comentando en la otra ocasión, pues han muerto estas personas, porque ellos no, porque a mi punto de vista, ellos no lo están haciendo por fe, o sea, ellos lo están haciendo con otro propósito. No es nada referente a Dios lo que estas personas hicieron, más bien están basando en la enseñanza hinduista de esta persona. Pero usted miró, tiene información sobre algunos santos de la iglesia que lo practicaron, pero por la fe en Jesucristo. Sí. ¿Nos puede platicar un poquito sobre eso? Sí, hermana, mire, la inedia es el acto por el cual, como usted ya lo dijo, proviene del latín, que significa abstinencia de comer. Entonces han habido muchos santos dentro de la Iglesia Católica que no han comido otra cosa más que la Eucaristía. Un caso que tenemos es ¿cómo se llama esta mujer? ¿Se acuerda la santa que yo le enseñé a usted la vez pasada sobre ella es uno de esos casos y han habido otros casos también. ¿Santa Brígida era? No era Santa Brígida. No, ay, Dios mío. No recuerdo que me lo mostró en una pantalla nada más. Y es muy famosa.
Es muy famosa ella. Pero a donde, bueno, aquí lo importante no es la palabra, no es la palabra. Bueno, sí es importante, pero lo importante es el caso de que muchos santos han vivido exclusivamente comiendo la Eucaristía. ¿Qué nos enseña eso a nosotros como cristianos? Bueno, eso nos enseña principalmente el hecho de que Cristo es nuestro alimento, es nuestra comida. Un cristiano, para poder sobrevivir en este mundo, necesita comer a Cristo, alimentarse de Cristo, desayunar de Cristo, almorzar a Cristo. En otras palabras, digerir a Cristo las 24 horas del día. Porque sin Cristo, el cristiano muere. Así es. Y la única razón por la que el cristiano puede ser victorioso, puede salir adelante y puede vivir la vida cristiana es única y exclusivamente a través de Jesucristo. ¿Sí? Dijo un pastor en cierta ocasión, este pastor tenía, este ejemplo lo dio un sacerdote, más o menos no me acuerdo su nombre, más o menos, pero recuerdo más bien un poco la historia. Este sacerdote dijo que cierto pastor que él conocía, cierto pastor evangélico, le dijo una vez: si yo creyera, como ustedes creen, que en el momento de yo comer la Eucaristía, me estoy comiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús, mi forma de vivir sería diferente. Sería diferente. Sí. Sería total y absolutamente diferente. Porque ¿a quién me estoy comiendo? ¿A quién estoy bebiendo? A Cristo, el cuerpo y la sangre. Estoy bebiendo y estoy comiendo a Cristo. Pero muchos de ustedes católicos, dijo el pastor, le dijo al sacerdote, muchos de ustedes católicos, inmediatamente que salen de la iglesia, empiezan a comportarse de una manera que no es la manera como Cristo se comportaría. Claro que no. Es que muchos católicos no tenemos el conocimiento realmente de lo que es la Eucaristía. Muchos, como le comenté al principio, muchos lo hacen por tradición, más no porque tengan el conocimiento de lo que realmente es el significado que tiene. Sí, y pues ya yéndonos para este lado, el lado protestante, muchos evangélicos cometen el mismo error. Quizás muchos evangélicos no creen en la transustanciación. La transustanciación, como usted lo sabe, es el cambio de naturalezas de los elementos. Bueno, muchos evangélicos dicen tener al Espíritu Santo en sus cuerpos. Dice ser templo del Espíritu Santo. Ayer que yo me despedí de ustedes, yo les hice una pregunta y les pregunté: con el testimonio que ustedes han visto de muchos evangélicos, de muchos apologistas evangélicos en las redes sociales, ¿qué ganas tienen ustedes para convertirse en evangélicos? No, ninguna. Ninguna. Así es, ninguna. Entonces, ¿por qué? Porque dicen tener al Espíritu Santo en su corazón y ser templos del Espíritu Santo. Pero el testimonio que ellos dan, lamentablemente deja mucho que desear. Yo estoy seguro que hay católicos que dudan de su fe, que están decayendo de su fe. Así es. Yo ya quiero salirme del catolicismo porque aquí no hay nada. Pero cuando miran a ciertos evangélicos en las redes sociales, se arrepienten. No, estoy mejor acá, pues si allá se hace lo mismo que acá, mejor me quedo acá. Más vale diablo conocido que diablo por conocer. Y ese es el problema. Lamentablemente, el mal testimonio está en ambas iglesias. Así es. Ustedes por desconocimiento en la palabra de Dios. Y falta de conocimiento en la palabra. Ustedes tienen a Cristo sacramentado. Y los evangélicos tienen a Cristo viviendo literalmente en ellos, por la fe. Así es. Y los dos se comportan como que si Cristo no existiera en sus vidas. Así es.
¿Ve? Entonces, estos santos, esta gente que vivió nada más de la Eucaristía nos enseña el amor que se le debe de tener a Jesucristo. Tanto a católicos como evangélicos podemos aprender de estos santos, de esta gente que vivió por muchos años, alimentándose solamente de la Eucaristía. Eso precisamente es lo que les tratamos de explicar a la mayoría de los hermanos separados o de los hermanos esperados, que los santos, las imágenes que tenemos en la iglesia, para eso precisamente son ejemplos de vida. No es que nosotros adoremos a esas imágenes, a ellos. Esa es la historia de la Iglesia Católica. Todos los santos que hay en la iglesia es la historia, es la misma historia, son testimonios de vida en la fe en Jesucristo. De todos ellos, porque todos tienen una historia diferente, pero todos caen en lo mismo, es por Jesucristo. Por eso les decimos santos, la iglesia los hace santos, los nombra santos por la vida que llevaron. Por ejemplo, esta santa de la que está hablando usted, de la que se mantenía viva solamente comiendo y bebiendo la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. No comían nada más. Sí. Entonces, y esa parte es la que no entienden los hermanos separados, de que por eso es que no son ídolos, solamente son testimonios de fe en Cristo ellos. Hace rato estaba hablando con Cristiano Evangélico. Entonces lo invité a que mirara el video. Le digo, ¿le puedes hacer preguntas al pastor? Entonces, ayer dijo, estaba peleando conmigo. El pastor no estaba peleando contigo. No estaba, ni nosotros tampoco, no estamos peleando contigo. Solamente que estábamos, no sé si nos estábamos riendo, le dije, porque nos corriste a todos y pues todos nos fuimos, le dije. Entonces, y estuve, pero quedó de hacer preguntas, pero pues no ha aparecido, ¿no? ¿Qué piensa, pastor, de todas las personas que lo atacan tanto a usted? Que le dicen católico infiltrado, o sea, tantas cosas tan feas que le dicen en las redes sociales. ¿Qué piensa usted de ellos? Bueno, primeramente, para mí no es una ofensa que me digan católico, para empezar. Para mí no es una falta de respeto, ni me voy a sentir mal, ni que me digan católico. ¿Por qué no me siento mal? Bueno, porque en sí todos los cristianos somos católicos. Jesús no fundó una iglesia, o mejor dicho, Jesús no fundó 20 iglesias, Jesús no fundó 50 iglesias. ¿Quién me saluda? Hermano Miguel. Miguel, sí, Miguel. Hermano, Dios me lo bendiga también a usted. Dios le bendiga, Miguel. Jesús no fundó 20 iglesias, Jesús fundó una sola. Entonces, yo soy católico dentro de la universalidad de la iglesia. Por eso soy católico. Ahora, si me preguntan ellos a mí, que si yo soy católico con relación al Papa Francisco, que si yo tengo comunión con el Papa, entonces yo ahí puedo yo decir, no, yo no tengo ninguna relación con el Papa Francisco. ¿Reconozco algunas doctrinas católicas? Sí. Hay otras doctrinas católicas que yo no estoy de acuerdo con ellas. Por ejemplo. Como por ejemplo la Asunción de María. No creo porque no hay ninguna base bíblica, al menos en los 77 libros, 73 libros de la Biblia. Esta tiene nada más 66. Pero la Biblia... No vamos a entrar en ese detalle para el día de hoy, pastor. La Biblia católica tiene 73. No existe ninguna base para la Asunción de María. Ahora, si usted me dice, ¿existe algún escrito donde se mencione eso? Yo le voy a decir sí. Yo le voy a decir sí, en el protoevangelio de Santiago. Ahí existe. Ahora, y en cierta ocasión yo le hice esa pregunta a un católico y le dice, ok, si ustedes pudieron recopilar los libros en el siglo IV y darnos la Biblia, porque eso sí, yo sí reconozco que ustedes nos dieron la Biblia, gracias, sí, pero ahora yo le hago la pregunta, le pregunté al hermano católico, le dije, si ustedes pudieron recopilarla, ¿no hubiera sido muy fácil para ustedes
poner el protoevangelio de Santiago ahí, dentro de los libros canónicos, así, tranquilo, ponerlo ahí, y después que el Papa Damaso dijera, aquí está de una vez. Si ustedes hubieran hecho, le dije al hermano, le dije, los evangélicos no tendrían palabra, nos podrían callar. Aquí está el evangelio de Santiago, ¿sí? Pero no lo hicieron. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo el hermano, es que el protoevangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago lo descubrimos hasta el siglo X. Entonces, pues ya era tarde, ¿no? Porque la recopilación de los libros fue en el siglo IV. Para el siglo X ya habían pasado algunos siglitos. Entonces, pues yo comprendo que la Asunción de María no es bíblica. Tampoco estoy diciendo que sea antibíblica, porque el hecho de que no sea bíblica no significa que sea antibíblica. Sí. Sí, ahora bueno, usted sí sabe que la Iglesia Católica sobre María, y hay muchos dogmas de fe. Pues Sí. nosotros católicos, ya ve que hay algunos que nos dicen papistas, guadalupanos y no sé qué tantas cosas, o sea, un repertorio horrible, ¿no? Pero ellos no saben que nosotros como católicos no estamos obligados a creer en todos los dogmas, o sea, sobre todo que dicen que se apareció la Virgen de Fátima, por ejemplo. No estamos obligados los católicos y no por eso la iglesia nos va a excomulgar. Entonces, porque la misma iglesia lo dice, es un dogma de fe. Y si la iglesia no lo reconoce, pues menos estamos obligados a creerlo. Pues. Entonces, yo creo en María, yo soy católica. O sea, yo soy católica, le puedo decir que de hueso colorado, como se dice, pero yo no creo en todo lo que dicen por el mundo sobre las apariciones de María, sobre las apariciones de la Virgen. Entonces yo creo en María porque es la madre de Jesucristo y por todas las enseñanzas que la iglesia nos da, pero no estamos obligados a creer. Entonces, aquí Salvador González lo está saludando. Gracias, mi amado Salvador, Dios lo bendiga. Otra razón, siguiendo respondiendo a su pregunta de por qué no me quieren a mí los evangélicos, es porque le voy a enseñar algo. Le voy a enseñar esto. Ajá. Le quería dar un ejemplo. ¿Sabe lo que es esto? Un espejo. Por eso exactamente no me quieren a mí ciertos evangélicos. Por esa razón no me quieren a mí ciertos evangélicos. Porque yo los confronto a ellos. Y les digo, ustedes critican a los católicos por ser borrachos. Pero dentro de la iglesia evangélica hay muchos borrachos. Sí, por supuesto que sí. Sí. Ustedes critican a los católicos y dicen que muchos católicos les pegan a sus mujeres. Yo conozco evangélicos, diáconos, líderes de la iglesia. No hablo del evangélico de banca, no. Estoy hablando de esos que supuestamente, entre comillas, tienen que dar un ejemplo. Ajá. Le pegan a sus mujeres. En cierta ocasión en la Ciudad de México iba a haber un convivio y había una hermana encargada de hacer el pozole, ¿sí? Y la pobre hermana se confundió de botella, se confundió de bote y en vez de echarle un poco de agua, de un poco, no sé qué le iba a echar, pero ella agarró el bote equivocado. Ajá. Y le echó cloro. Echó a perder la olla de pozole. Echó a perder la olla de pozole. Entonces vino el esposo y enfrente de todas las hermanas le dio tremendo cachetadón. Oh. ¿Sí? Es que sí pasa, pues sí pasa. Sí, o sea, pasa sí. en todas partes. Entonces yo les digo a ellos, ustedes no me vengan a mí a decir que la iglesia evangélica es una santa, pura e inmaculada y virginal iglesia, porque no es cierto. Así es. Entonces, yo comprendo que a nadie le gusta que se le diga la verdad. Pero aquellas personas que son honestas, que son realmente hijos de Dios, cuando la verdad los confronta, van a cambiar. Pero aquellos que son orgullosos, aunque venga un ángel del cielo y les muestre
su mal camino, jamás se van a arrepentir, porque su orgullo se los impide. Entonces, a ellos no les gusta que se les confronte la verdad. Les gusta que se les diga la verdad a los demás. Pero cuando esa verdad los confronta, especialmente cuando alguien que tiene el título de pastor en las redes sociales les dice a ellos que ustedes están mal, que son unos hipócritas y son unos doble moral, ¿qué pasa? Se nos van a regular todos, se juntan todos, se juntan como hormigas. Sí, un pastor nos está diciendo que somos hipócritas y se está poniendo del lado de los católicos. No me estoy poniendo del lado de los católicos, me estoy poniendo del lado de la verdad. De la verdad, sí es. Porque yo como pastor, como ministro, tengo que hablar la verdad. Claro. Aquí está comentando el hermano Salvador González, dice, hay un pastor brasileño que golpeó a su esposa en plena transmisión. Sí. Y creo que sí, también creo que me tocó ver también yo esa transmisión. Sí. Yo conozco pastores que le pegan a sus esposas, conozco pastores también que se empinan el codo, y usted como mexicana sabe perfectamente qué significa empinarse el codo, ¿no? Sí, claro. Es un dicho de México. Se empinan el codo el sábado y están en tremenda parranda todo el sábado. Pero el domingo, santidad a Jehová. ¿Sí? Se toman una pastillita de menta y se suben al púlpito a predicar, intoxicados de alcohol. Y después dicen que los sacerdotes son unos borrachos. Por eso no me quieren, porque se les confronta con la verdad. Porque se les dice la verdad y se molestan, pero no tienen por qué, pues porque en todas partes, o sea, tampoco no entienden la parábola de la cizaña. O sea, todo crece junto. Ya lo malo, Dios se va a encargar de separarlo, pero también hay ahí entre ellos. Mire, a mí no me consta esto que yo le voy a comentar, porque si yo le digo que me consta, le estaré mintiendo. Cuando yo vivía en Phoenix, Arizona, ya hace bastantes años, tenía por ahí cerquita yo unos vecinos, que la señora era mi amiga, el señor no, pero la señora sí era mi amiga, ellos eran protestantes. Entonces, entre ellos yo escuché una conversación que dijeron que el pastor, fíjese bien el pastor de ellos bien pobres, en Estados Unidos sí, pero bien pobres estaban. ¿Por qué? Porque son de las personas que le dan todo el dinero al pastor, pues todo lo que ganaban. Entonces, aquí está Cristiano Evangélico, buenas noches. Buenas noches, Cristiano Evangélico, a la sombra del Altísimo. Dice que no le gusta que lo regañen. Este pastor se juntaba dinero, les quitaba el dinero todo el año. ¿Sabe qué hacía? Para el 12 de diciembre, que se festeja en México a la Virgen de Guadalupe, se iba a darle serenata. Usted nomás ahí dígame si este hombre era leal con los protestantes y si es leal en la Iglesia Católica. Él no estaba con Dios, este amigo estaba con el diablo. ¿Por qué? Porque él piensa que engañaba a los dos grupos, se engañaba él solo. Le robaba a unos para irse a festejar con otros. Entonces, y ellos sabiéndolo, ahí estaban. ¿Por qué? Porque todo el año les hablaba muy bonito a ellos, los convencía. O sea, la fe de ellos es una cosa. Y qué feo que ellos, sabiendo que les manipulaban así la fe, estuvieran de cualquier forma manteniéndola. Y todos decían, ay, qué pobrecito el pastor. Pobrecito, le digo, míralo tú, sin abanico aquí con este calorón, y el pastor con carro del año, porque le compraron su carro del año, que porque pobrecito el pastor. Así de ese tamaño es la ignorancia de ellos. La manipulación, no sé qué es lo que les dicen realmente, como para que lleguen a esos extremos, porque eso es un extremo, pues sus hijos sufriendo, los hijos de ellos chiquitos, sufriendo del calorón que hace ahí en Arizona, usted sabe. Y y diciendo que pobrecito el pastor, que estaban juntando para comprarle un carro y le compraron el carro al pastor. Con aire, pues lógico, un carro del año. Y ellos, todos jodidos, y el pastor, pobrecito el pastor, con su carro del año. Así de ese tamaño. El gran problema que existe dentro de la iglesia evangélica es la ignorancia a este libro y las malas enseñanzas que muchos pastores se les enseña. Una de esas falsas enseñanzas es no toquéis al ungido de Jehová. Entonces, dentro de muchas congregaciones evangélicas se les tiene prohibido a los miembros hablar en contra del siervo de Dios, porque si usted se atreve
hablar del siervo de Dios, usted está hablando de Dios mismo. Entonces, ¿se da cuenta la manipulación psicológica que eso ocasiona en una persona? Por supuesto. Decirle, si tú hablas del pastor, estás hablando de Dios. ¿A quién le van a dar ganas de hablar en contra de Dios? A nadie. Nadie. Porque a Dios se le respeta, a Dios se le ama, a Dios se le obedece. Entonces, lamentablemente, dentro del pueblo evangélico, mayormente pentecostal y neopentecostal, hay una devoción tan falsa e hipócrita hacia el pastor, a la figura del pastor. Al pastor no se le puede cuestionar. Bueno, pues yo les puedo decir a ustedes que al pastor sí se le cuestiona, porque a Pablo se le cuestionó. Los hermanos de Berea, dice la Biblia, que cuando Pablo terminaba de predicar, los hermanos de Berea iban a las escrituras y examinaban todo lo que Pablo dijo a ver si estaba de acuerdo con las escrituras. Si a Pablo, al apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, que nos dio la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, se le podía cuestionar, cuánto más a un infeliz que anda manipulando las escrituras, que anda engañando a las escrituras. Muchos pastores falsos lo que hacen es que engañan a la gente, manipulan a la gente con el falso diezmo. Así es. ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Estos borregos que seguían ciegamente al pastor y le daban todo al pastor, mientras los niños aguantando calor. Así es. Es que no se les podía comprar un helado porque, ay, nada más tenemos para el diezmo y el diezmo es de Dios. Pues yo les puedo decir a ustedes que a Dios no le interesa tu diezmo. Así es. Aquí está también Salvador González, dice, una iglesia estaba pidiendo dinero para las vacaciones del pastor. Dice. Al pastor se le da un sueldo, se le da un salario, ¿sí? Pues que ahorre de ese dinero que se le da quincenalmente para sus benditas vacaciones. Así es. ¿Sí? Porque al pastor sí se le tienen que dar para las vacaciones. Pues ahí está su dinero que se le da cada mes o cada 15 días. ¿Sí? Pero a mí me parece un absurdo que a la iglesia se le paga. ¿Sabe cuántas iglesias? ¿Sabe? En algunas iglesias evangélicas, ¿sabe cuántas ofrendas se recogen durante el servicio? Pues un dineral, más si es el 10%. 5. 5,000. No, 5 ofrendas. Mire, primero va el diezmo. Sí, primero va el diezmo. El diezmo es por ley. Tú tienes que darlo porque si no, olvídate, no sirves para nada. Sí, Y cuando yo digo que no sirve para nada, es que no lo van a dejar trabajar en la iglesia. No, tienes que dar el diezmo. Tienes que dar tu ofrenda. Tienes que dar la ofrenda del primer día de la semana, que es domingo. Tienes que dar no es el diezmo. ¿Mande? El diezmo no es la ofrenda del primer día de la semana. Debería de ser, pero ahí ya le inventan la ofrenda del primer día de la semana. ¿No, en serio? ¿En serio? Está la ofrenda del diezmo, las primicias, ¿ok? Está la ofrenda del primer día de la semana. Una ofrenda especial, ¿sí me entiende? Una ofrenda especial. Una ofrenda para el día del pastor. Una ofrenda para el día del pastor. Y si llega un predicador especial, un predicador invitado, vamos a recoger una ofrenda para el pastor, para el evangelista que nos vino a predicar. Yo como evangelista, hermana, cuando era evangelista, sí, iba a iglesias, iba a congregaciones donde el pastor, después que yo predicaba, decía, hermanos, vamos a recoger una ofrenda de amor para el evangelista que nos vino a predicar, para el hermano Percy. Vamos a recogerla. Y todo el pueblo decía, amén, gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Sí, y pues yo veía que pasaban el platito, hermana. Yo veía que pasaba el platito. Y nunca llegaba. No, sí llegaba. Pero cuando yo veía que el platito se iba a la oficina del pastor, yo veía que el platito iba lleno, rebosante de puro billete verde. ¿Usted me entenderá? Cuando me daban la ofrenda, $20. 20 dólares. Ay, hasta rateros salieron. Digo, ¿y dónde están los demás? Yo vi que pasó una tremenda ofrendota. Ya
ya estaba hablando hasta en lenguas, dije yo, ya estoy hablando en lenguas y saltando y glorificando a Jehová de los ejércitos. $20. Ay, qué bárbaro. Entre los evangelistas se conoce eso como el impuesto del púlpito. En pocas palabras, el pastor te cobra el impuesto por usar el púlpito. Si dices algo, se te cierra la iglesia, te cierra la congregación, ¿eh? O sea, Más no aparte puedes- de eso, ese pastor ratero por te acusa supuesto. con otros pastores para que te cierren las iglesias y ya no prediques. Para que vea, o sea, ¿dónde está la hermandad? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde ¿Dónde está está la el hermandad? amor? ¿Dónde está el amor al cristiano? Sí, es donde ¿Dónde está la honestidad? la honestidad, así Porque es. al pueblo se le dijo que esa ofrenda que se iba a ya les han recogido 5 ofrendas. ¿Dónde quedó el mandamiento? No robarás. No, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Betty Vale, ¿quieres entrar, hermana? ¿Quién? Dice Betty Vale, ahí está, ¿ves? Oh, pues si está ahí, que invítela. A ver, te voy a mandar el link, Betty. No, sí, hermana, y a veces yo dije, bueno, quizás es solamente a mí, ¿no? ¿Qué le pasa? Y en cierta ocasión me junté con otros 2 evangelistas y les dije, hermanos, quiero que me saquen una duda. No sé si estoy pensando mal del hermano y quiero que ustedes me ayuden. Fíjense que hay varias iglesias a las que he ido y me sucede esto de la ofrenda. Pasa la ofrenda, el plato va lleno y cuando me dan a mí la ofrenda son $20. $20, o si estaba en México, yo veía que el platito lleno de, ¿cómo se llama? De billetitos rosaditos, de moraditos, de diferentes colores, verdecitos, cafés. Cuando estaban los billetes cafés, ¿se acuerdan? Los de $2,000. Yo los veía. Y cuando llegaba la ofrenda a mis manos, uno azul. ¿Usted sabe lo que es el billete azul? Llegaba 20 pesos. no me bajaban. Me cobraban el impuesto. No la escuchamos, hermana Betty. Hola, hermanitos. Pues, espérenme. Ya, hola, bienvenida. Bueno, voy a apagar mi cámara porque me voy a lavar los dientitos, en lo que les digo algo. Muy bien. Yo escuché de diezmo y dije, no, pues yo voy ahí. Ya No, dije, ya merezco. Oye, todo el día trabajando y no le han dado nada. todo el día trabajo. Mira, hoy sí de plano todo el día he estado ahí en redes. Ahorita estamos ahí con Santo Católico Romano. Fuimos ahí en mi canal y luego fui también a Facebook a hablar sobre el debate del padre Mojica. Ah. Y bueno, pero dije, está mejor con Marisela, porque ahí están hablando de diezmo. Aquí está repartiendo dinero, allá no. No, dije, aquí sí. Betty, ¿qué pasó, ratito? Ahorita que le haga las preguntas al pastor que le quiero hacer. A ver qué pasó con la respuesta que todo el mundo estaba esperando sobre lo que dijo Casanova. A ver, ¿cómo otra vez? Ya ve que estaban diciendo hace rato, yo mire que le preguntaron allí. La pregunta que le hicieron cuando estábamos en el en vivo, que le dijo usted que esa pregunta le iban a contestar cuando estuviera en el otro en vivo con católico, ¿ok? Romano. Santo Católico. Ajá. Ah, es que él dijo que si Fernando Casanova ya se ha hecho, que se había hecho hereje o algo así. Del y Papa, le dije yo que mal del Papa. Sí, y le dije que todo eso íbamos a hablar ahorita allí con el Santo Católico. Pero aquí está mejor porque aquí le estamos haciendo preguntas al pastor. Claro. Al pastor ¡ay, se me olvidó! Percy, el pastor Percy. Cuando no hay amor, se le olvida el nombre a uno, hermano. No se preocupe. No. Cuando no se llama a la gente, se le olvida el nombre. ¿Cómo te llamas? No sé. No. Mire, un pastor. Mira, hermana, sí, mira lo que está saliendo acá. Es sangre pura. Es sangre pura. Prueba de vivir mi corazón. Déjeme lavar la cara. No, pero como Oiga, pastor Percy. Mande. Preguntota. ¿Usted como pastor sí pide diezmo? No, yo no pido diezmo. Diga la verdad, hombre. Yo no pido diezmo.
porque yo no creo en el diezmo. Ahora. Fíjense que hay pastores que no piden diezmo, ¿eh? Sí, he sabido yo de personas que no piden diezmo. Piden ofrenda, pero no piden diezmo. O sea, yo estoy de acuerdo porque todo trabajador tiene derecho a su salario. La misma Biblia lo dice, pues. Sí, sí, yo lo creo. Es más, yo como evangelista, yo no pedía cuotas, porque hay evangelistas y hay cantantes que tienen cuotas. Una tarifa, pues. Una tarifa, sí. A veces habían pastores con los que yo me entrevistaba antes de predicar, y ellos me preguntaban, hermano, ¿y cuánto es su tarifa? Yo le decía, hermano, yo no tengo tarifa. Si el pueblo de Dios es bendecido a través de mi ministerio, el pueblo de Dios va a dar. Por eso yo no tengo tarifa. Y aún hasta este momento, si me invitan a una iglesia a predicar, yo no recojo ofrenda ni pido ofrenda, y si me piden una cuota o una tarifa, yo no tengo tarifa. El que me promociona a mí es Jesucristo. Sí, porque de hecho yo he visto que el pastor él trabaja mucho, trabaja muy duro. Muchos evangelistas dicen, yo vivo por fe, y tienen una cuota, tienen una tarifa. Entonces yo les pregunto, ¿cómo que vives por fe y tienes tarifa? ¿Cuánto cuesta su fe? Exactamente. Entonces, no, si usted dice vivir por fe, vívala, pero no sea mentiroso al ponerse una cuota o una tarifa. Hay predicadores que cobran $500. Sí, a mí a veces me llaman por teléfono para que les dé una oportunidad para cantar. Me preguntan, ¿y qué tan grande es su iglesia? Pero esa pregunta, ¿qué tan grande es su iglesia? No es por el interés de saber cuántas almas se han salvado, no. Es para saber con cuánta ofrenda se van a ir ellos. Así es. Y hubo uno que se enojó conmigo, ¿eh? ¿Se enojó? Sí, se enojó con mi esposa porque mi esposa fue la que le dio la ofrenda y dijo, ¿solo esto? Y mi esposa dijo, ¿le parece poco? Se le dio lo que usted se merece. Usted no es predicador, usted es cantante. Mi esposa es tremenda. Pero ni se merece eso, Pastor Percy. Pues claro que no, pero uno por misericordia. Si él fue a cantar por amor a Dios, él no tenía que ni siquiera eso. Su tarifa era de $200. Su tarifa era de $200. Nosotros le dimos 70. Fíjate, nada más ustedes le dieron casi toda la tarifa. Fíjense, aquí está comentando Salvador González que a Gary Lee le dieron $5,000 de depósito para ir a Chiapas, y dice acá en el otro que jamás se presentó y se quedó con el depósito. ¿Cierto? ¡Wow! ¿Cierto? Ya tiene como 4 o 5 años de eso. Y no ha tenido la decencia. Es más, ustedes son mexicanas y saben que uno de los estados más pobres de México es Chiapas. Así es. No solamente le mandaron la ofrenda, le mandaron los boletos de avión. Qué abusivo, qué bárbaro. Sí, el dinero de los boletos de avión se lo mandaron. Se quedaron con la ofrenda y con el dinero de los boletos. Sí, y nunca les devolvió el dinero. Para Chiapas se cuesta muy caro, mucho dinero. Sí, es bastante dinero. Chiapas es un estado pobre. Qué abusivo, muy abusivo. Entonces, por esa razón es que muchos evangélicos no me quieren a mí, porque yo les digo, ¿cómo ustedes pueden hablar de alguien si ustedes hacen lo mismo? Exacto. Oye, Betty, vale, aquí está la sombra del Altísimo, Carlos, cristiano evangélico. Ay, no, él nos corrió de su canal. Corrió el pastor, le dije ayer, tú corriste al pastor, pues nos fuimos todos, le dije. No, dije yo, se va el pastor Percy y yo me voy. ¿Cómo se le ocurre al Barbaján? Buenas noches, Juan Maldonado. Yo lo único que dije es que muchos apologistas nestorianos no saben distinguir las personas. Sí, porque aquí mi amigo estaba diciendo que Dios no podía morir porque la divinidad no puede morir. Pero es que no estamos hablando de la divinidad,
Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, quien murió en la cruz del Calvario. Y esa persona era una persona divina. Y quien murió ahí fue una persona divina, es decir, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso es sencillo, no sé por qué no entienden eso. ¿Sí? Ahí está mi hermano Ferry también. ¿Quién? Y lo empezó a insultar, pastor, pero solamente por eso. Ahora, ¿Sí? a mí me extraña mucho de Cristiano Evangélico, cómo él empezó muy educado, muy decente, y de repente se hizo bien garrotero. Yo no sé la verdad qué le pasó a él. Ya le dije, No entiendo. está agarrando mañas muy extrañas y por eso, digo, a ti te está pasando, te va a pasar, digo, lo que le pasó a Barragán, a los dos testudos y a otros patanes que están por aquí. Fe razón, también así llegó, mija. También así llegó muy. A ver qué dice muy este hombre, la sombra del Dios Altísimo. No soy nestoriano. Nestoriano creía en dos personas. Yo no. Yo en una persona con doble naturaleza. Exacto. Igual Porque que nosotros. esa persona que estaba colgada en la cruz, ¿era una persona divina? La respuesta es sí. Se están preguntando. Sí. Entonces, Sí, esa sí. persona que está muerta en la cruz del Calvario, ¿cómo se llamaba? Tendría que responder Cristiano Evangélico, Jesús. ¿El verbo de Dios? El verbo de Dios, no. Entonces, el que murió ahí en esa cruz fue el verbo de Dios. ¿Sí o no? Quien se encarnó. Entonces, ¿quién murió? Dios. Gracias. Exacto. Así es lo que le decía Mac Roper a él ayer, pues no, que no, Sí. no lo entendía. Pero ¿sabe por qué él no le daba la razón a Mac Roper? Y discúlpame, mi estimado hermano, no es por ti, es por los que están atrás de ti. Exactamente. Por los que te han enseñado mal. Por los que te han convencido y has dejado de ser la persona humilde que eras. No, yo no te estoy hablando a ti, estoy hablando a los que están atrás de ti, a esos que te están dando consejos. Ándale. A esos es a los que me estoy dirigiendo. Evangélico que te dije yo no tengo problemas. ¿Sí? La persona que murió en la cruz es el verbo de Dios. Y en Apocalipsis, él dice que él estuvo muerto y está vivo. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? ¿A los nestorianos esos? ¿O al verbo de vida que me dijo a mí y me está diciendo que él estuvo muerto y ahora está vivo? Yo le creo a Jesús. Por supuesto. ¿Sí? Él le cree a Barragán. Porque les voy a decir una cosa a los dos y ojalá, y aquí me está escuchando Cristiano Evangélico. Una vez Cristiano Evangélico me dijo, Betty, Barragán me dijo que me retiraba todo su apoyo si yo le seguía hablando a usted. Para que veas, pues. Así. Entonces yo le dije, haz lo que te diga tu corazón, ¿verdad? Y como dice el pastor Percy, él era muy humilde. Yo no sé en qué momento se dejó seducir por Barragán y ya se hizo igual que él, garrotero, maleducado, todo eso. Yo luego nadie te va a pelar, le digo, nadie te va a hacer caso y te va a pasar lo que a ellos, que ahora nadie los pela, al menos los católicos nadie los pelamos ya. No. Antes pues se debatía con ellos y los mirábamos y pues, son seres humanos y cristianos como, o sea, no como nosotros porque no nos creen, piensa que nosotros somos algo muy diferente a ellos, pero son cristianos pues, aún sin embargo, los aceptábamos, miramos sus debates y todo, y ahora ya ni eso queremos ver porque son muy groseros. Exacto. Muy groseros y muy ofensivos, o sea, se pasan ya el nivel. Hay una línea y la línea ellos la sobrepasan. Entonces, ya nadie los pela, ya nadie los mira, y por eso yo le dije a Cristiano Evangélico hace rato, te va a pasar lo mismo que les pasó a ellos, le digo, y luego nadie te va a querer escuchar, ni nadie va a querer debatir contigo, ni nadie te va a pelar. Digo, tú seas la persona que eras antes, le digo, a todos nos veías bien. A menos que siempre fue así y nos dio otra cara, ¿verdad? A menos. Ay, esa es otra cosa, sí. Si no hermanito, yo los dejo porque ahora sí me siento bien cansada. Sí, mi hermana Betty, Dios la bendiga. Buenas noches. Un abrazo, Pastor Percy, un abrazo, hermanita. Dios los bendiga a todos y a tu audiencia. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Pastor, pues le quiero hacer otra pregunta. A ver, dígame. Irme a mis apuntes porque ya yo todo lo apunto aquí para que no se me olvide. Le voy a leer un texto bíblico y me gustaría que me
que me diera su opinión, pero le voy a decir por qué se lo voy a leer. Jesucristo vino a salvar al mundo, ¿no? Pero para salvar al que quiera ser salvado o a todos por obligación. Bueno, Jesús vino a salvar. Él no vino a condenar. Jesús dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar al ser humano. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es un Dios de amor que no quiere que nadie se condene, vuelvo a repetirlo. Entonces, para responder su pregunta, yo le puedo decir a usted que Jesús sí vino a salvar a todo aquel que escuche su voz y acepte su voz, acepte su llamado. Sí, Dios nos dice en Isaías capítulo 1, verso 18, si no me equivoco, dice, venid y estemos a cuenta. Fíjese bien, Dios, el que está haciendo la invitación es Dios. Dios hace la invitación, venid. O sea, ven y estemos a cuenta. Sí, si usted se da cuenta, en ese versículo bíblico, el único que habla, el único que ofrece, el único que se abre es Dios. No hay una respuesta del ser humano. No hay ningún ser humano diciendo, sí, Señor, yo voy. No, Dios hace una invitación a todo aquel que quiera. Que quiera, ¿verdad? A todo aquel que quiera, sí. Eso es lo que yo les digo a muchos, y la mayoría dicen, no, es para todos, sí, o sea, porque dicen que todos salvos, siempre salvos, entonces que no necesitan las obras, entonces, esa es una obra, o sea, es una respuesta. Entonces, si no respondes, sí, a Dios, a Cristo, o sea, pues, entonces, ¿cómo, pues? Entonces, bueno, sobre el salvo, siempre salvo, yo soy bautista, y ese salvo, siempre salvo, es una invención de los neopentecostales y pentecostales para hablar mal de nosotros. El verdadero nombre de la doctrina es la perseverancia de los santos. Sí, yo como cristiano bautista, yo no creo que la salvación se pierde. Yo creo que una vez que una persona es salva, es sellada con el Espíritu Santo y no puede perder su salvación. De la única manera, fíjese bien, la única manera que un cristiano puede perder su salvación es que venga uno más poderoso que Jesús y nos arrebate de su mano. La otra razón por la cual un cristiano pueda perder su salvación es que Cristo pierda su poder. La tercera razón es que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, su sacrificio no sea lo suficientemente firme, lo suficientemente estable para salvar, para redimir. No, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue perfecto. Por esa razón, nosotros no podemos aceptar la enseñanza de los apologistas nestorianos que dicen, no, Dios no pudo morir en la cruz del Calvario, sino que murió ahí fue la naturaleza humana de Jesús. Para empezar, la naturaleza, una naturaleza ni muere ni nace. No, así es. Sí, el que muere es el cuerpo físico de la persona. Ajá. Entonces, quien murió en la cruz del Calvario fue Jesús, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. Ajá. Por eso nuestra salvación está segura, porque quien murió en la cruz, quien nos lavó en la cruz, fue Dios mismo encarnado. ¿Sí? Entonces, por eso yo no creo que la salvación se pierda. Pero como dice aquí el hermano Luis Ramírez, o sea, sí, o sea, ya Jesucristo murió por nosotros y o sea, es por ti. Pero ¿aceptas o no aceptas la salvación? O sea, ya por eso es que yo digo, sí la puedo perder. O sea, yo puedo perder la salvación porque no la estoy aceptando. No la estoy aceptando, que a pesar de que tengo el conocimiento de que Dios ya murió por mí y que me está diciendo, yo voy a morir para salvar, para que tú te salves. Pero si yo no me quiero salvar, porque, o sea, si no me quiero salvar es porque tengo el conocimiento de que Dios ya ofreció su vida por mí. Entonces,
Por eso es que yo teniendo el conocimiento sí la puedo perder. Lo que yo pienso que no puede perder la salvación es quien tiene desconocimiento total de Dios. Porque hay personas que en realidad no conocen de Dios. Hay personas a las que jamás en la vida se les ha hablado de Cristo, que no lo conocen, que nunca se les ha predicado. Hay lugares muy recónditos, aquí en México, hay lugares muy recónditos en la selva por allá, que nunca ha llegado un evangelista, o sea, estoy hablando de cualquier denominación, a predicarle. Ellos no conocen los 10 mandamientos, no conocen la ley de Dios, no conocen el ofrecimiento, la salvación de Jesucristo. Entonces, pero hay personas, lo que les pasó en el Antiguo Testamento, hay personas justas. Entonces, por justicia, ahí sí, por justicia, o sea, por ser justos ante Dios, ellos se van a salvar. ¿Por qué? Porque no conocen nada de Dios. Entonces, a ellos, yo pienso que para ellos es la salvación así directa porque son buenas personas, aún sin embargo, sin conocer nada de Dios, sin conocer sus leyes, sin conocer sus mandamientos, sin conocer nada de Él. Entonces, ahora, yo me comparo con uno de ellos. Entonces, por ejemplo, usted ya me explicaron, los hermanos me explicó, la iglesia me explicó, todo el mundo. Entonces, es mi decisión si yo quiero mañana pasado seguir, o sea, hacer pecados, los pecados que yo sé que me llevan a la muerte, que me llevan a vivir en el infierno, pues, en la eternidad. Entonces, y estas personas que tienen total desconocimiento de Dios, pues probablemente pequen, pero es porque no conocen nada de Dios. Entonces, la salvación es para ellos, para los que no conocen y para los que conocemos, pero si yo la rechazo, yo la pierdo la salvación. ¿Sí o no? ¿Usted ha oído hablar del Popol Vuh? ¿De quién? Del Popol Vuh. No. El Popol Vuh, hermana mía, es un libro escrito por los quichés de Guatemala. Los quichés eran una tribu indígena en la región de Guatemala. Uh-huh. Y en este libro se registra que hubo un tiempo cuando los dioses se enojaron con los hombres que ellos habían creado. Entonces los hombres fueron destruidos. ¿Y cómo destruyeron los dioses quichés a la raza humana, a los hombres de maíz? Fue a través de un diluvio. O sea, los dioses abrieron las ventanas, dice el Popol Vuh, de los cielos y cayó mucha agua. ¿Sí? Otra cosa. En el Imperio Inca habían 3 mandamientos por los que se regían los incas de aquel tiempo, antes de la colonia y durante la conquista. Eran: no matarás, no hurtarás y no desearás a la mujer de tu prójimo. También en México, no nos olvidemos de México lindo y querido, había un poeta, no me recuerdo su nombre, pero este poeta escribió esto: al único Dios que estás en los cielos. Le he dado 3 civilizaciones: México, Guatemala y Perú. De esas 3 historias que yo le he contado, las 3 están registradas en la Biblia. Entonces, no hay ni un ser humano que esté ajeno al conocimiento de Dios. Entonces, aquellos que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo no pueden ser juzgados. No pueden ser juzgados como una persona que ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios es un Dios justo. Así es. Es como cuando decimos que un bebé, bueno, cuando existía el limbo, porque el limbo ahora ya no existe porque lo quitaron. Sí, lo quitaron. El niño se bautiza por el pecado original que hay en él. Ajá. ¿Sí? Y hay una ¿cómo se llama? Una costumbre, que si no cuando un niño se bautiza le quitan los cuernitos, ¿no? Eso no lo enseña la Iglesia Católica, eso lo cree el pueblo. El pueblo nada más. Ajá, pero a donde yo voy con esto es que Dios, en su justicia, siendo Dios un Dios justo, Él no puede juzgar a una persona por lo que no sabe. Así es. Entonces, ¿cómo va a juzgar a los incas? ¿Cómo va a juzgar a los mayas?
¿Cómo va a juzgar a los aztecas por Jesucristo si ninguno de ellos conoció a Jesucristo? Entonces, ¿cómo los va a juzgar? Los va a juzgar por su conciencia. Por su conciencia, así es. Por su conciencia. Entonces, si ellos procedieron de acuerdo a su conciencia que les dictaba a no matar, no hurtar y no destruir, y adorar a un Dios invisible que no lo conocían, y saber que hubo un tiempo cuando la tierra fue destruida por un gran diluvio, entonces Dios los va a juzgar por su conciencia. Ahora, se hace la pregunta, ¿cómo vamos a descubrir una salvación tan grande? ¿Me pueden decir con qué pecado se pierde la salvación? ¿Cómo cuidamos la salvación? En ese versículo, Pablo no está diciendo que vamos a perder o que vamos a perder la salvación. No. Está diciendo nada más que la cuidemos. Sí. Porque la podemos perder. Pero no es porque se pueda perder. ¿Sí? Entonces, porque la salvación ya está comprada. Entonces, mi pregunta es, si se pierde la salvación, ¿se pierde la justificación? Bueno, no, entonces, ¿para qué está el infierno? Entonces, que quiten, entonces también que borre, que ya deje de existir el infierno, pues si no, nadie se va a ir al infierno. Ok, le hago una pregunta. Usted como madre de familia, ¿usted mandaría a sus hijos al infierno aunque se porten mal? Por supuesto que no. Entonces, si usted y yo no los podemos mandar al infierno porque se portan mal, aunque a veces hay momentos que dice, Señor, líbrame de este pensamiento, Señor, o gracias, Señor, que no soy tú. Pero si no lo hacemos, ¿cuánto más Dios? Pero escrito está, pues. O sea, el infierno está escrito. O sea, el infierno está escrito. Ahí dice que... No, hay infierno, sí hay infierno. Ajá, sí, yo no lo niego. De que va a haber un castigo para quienes hay un castigo. Para los que tienen pecados de muerte. Para los que tienen pecado de muerte. Dígame usted a mí, ¿hay un cristiano consagrado a Dios que busque a Dios diariamente que tenga un pecado de muerte? No, pero fíjese bien, o sea, yo no estoy... No, o sea, que no lo hay. Pues no lo hay. O sea, si un cristiano está consagrado a Dios y busca a Dios realmente, sí, o sea, el que busca a Dios, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Así es, o sea, eso no lo tiene porque cualquier pecado pequeño que uno comete, o sea, trae uno cargo de conciencia, trae uno cargo de conciencia, a uno le urge pedir perdón por ese pecado pequeño, por eso, ya si uno comete un pecado ya bastante grande es porque algunas circunstancias lo pudo haber, orillado u obligado, ¿no? Más no por voluntad. Entonces, pero si no pasa eso, no comete un pecado de muerte. Por eso le digo, nos vemos muchos, yo le digo esta parte por mí. Yo hace más de 20 años, cuando yo vivía allá en Phoenix, allá fue donde yo conocí al padre Amatuli, a Martín Zavala, todos ellos los que abrieron los grupos allá en Estados Unidos de Apóstoles de la Palabra. Yo vengo de ese grupo, yo ahí entré hace tantos años, en aquel entonces. Y yo estuve varios años, yo me iba a predicar, fíjese, yo iba a dar clases ya de defensa de la fe, de defensa de la fe, de Apóstoles de la Palabra, a 5 iglesias diferentes, todos los días. El único día que yo no iba a alguna iglesia eran los domingos, pero los domingos nos salíamos, después de misa nos íbamos a predicar. Así que yo estaba bien metida allí, bien metida. Entonces, ya con el paso de los años, yo me separé de mi esposo por problemas que tuvimos y yo abandoné la iglesia por completo, así como le digo, por completo. Entonces, yo me fui de la iglesia. Entonces, por eso le digo, ya teniendo el conocimiento así, yo me salí a pecar. Yo luego me salí porque andaba en la calle, pero como dice, son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Son míos, dice Cristo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo me salí de allí. Sí, adelante. Okay. Cuando usted estaba en el mundo, como usted me dijo en este momento, ¿habían momentos en los que usted se sentía mal? ¿Que usted deseaba volver de nuevo a la iglesia? ¿Que usted decía, no está bien lo que estoy haciendo? Varios años, le estoy hablando de varios años, no me acordaba de la iglesia.
no me acordaba. Y por allá a veces me llegaban unas lucecitas cuando miraba la Biblia, o que miraba muchos apuntes que tenía, y va a creer que nunca los tiré, nunca tiré mis temas que yo tenía cuando me empezaron a enseñar eso, nunca yo de hecho todavía los tengo ahí, todos esos primeros temas que me daban en Apóstoles de la Palabra. Yo pues les digo, o sea, yo salí, cuando yo abandoné la iglesia, pues yo andaba, o sea, en cualquier momento podía cometer un pecado grave y en realidad yo ni por las orejas me pasaba a ir a confesarme o algo, no sé, yo en realidad no sé qué me pasó. Pero sí habían veces que se acordaba de la iglesia. Por supuesto que sí. O sea, había momentos, se acordaba también de cuando usted servía, sí, cuando iba a la misa, cuando recibía la Eucaristía. Sí. O sea, realmente nunca se olvidó usted definitivamente de la iglesia. Pues no, pero sí se acordaba. Sí me acordaba, pero no estaba. ¿Sabe por qué sí se acordaba? Mande. ¿Sabe por qué sí se acordaba? ¿Por qué? Y usted me acaba de dar la razón a mí. Usted se acordaba porque sencillamente usted es hija de Dios. Amén. Y aunque estaba separada, y aunque usted no quería ni ir a la iglesia, pero se acordaba de esos momentos bonitos, de cuando pasaba a la Eucaristía, de cuando oía al Padre, cuando iba a la misa, oía la confesión, se acordaba. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay una naturaleza, y es la misma naturaleza que está en todos los hijos de Dios. O sea, podemos separarnos, podemos irnos a la vida loca, como dice Ricky Martin, vivir la vida loca, ¿sí me entiendes? No era tan loca. Ok, me está dando la razón otra vez. Vivir la vida loca como Ricky Martin, ¿me entiendes? Una noche de copas, como dice la Conchita Alonso, pero siempre va a haber un pensamiento que nos va a recordar de dónde salimos. Bueno, mire, pues en base a el amor de Dios que la llaman, que la traen. ¿Por qué? Porque es hija. Bueno, mire, pues en base a esto que acabamos de comentar, es referente a los textos que le quiero leer y que quiero que me diga, vamos a volver a la plática, a esta ahorita para que me diga si realmente sí son uno solamente los escogidos, los elegidos, o somos todos. Permítame, le voy a leer. Es la oración sacerdotal de Jesús. Dice en Lucas 17, del 1 al 11. Jesús, después de pronunciar estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le diste potestad sobre toda carne, que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran. Tú me los confiaste y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido todo lo que me has dado. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice aquí Cristo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he glorificado y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros. ¿Qué piensa de esas palabras, pastor? Porque, o sea, no somos todos, pues. O sea, no somos todos. O sea, está pidiendo Cristo solamente por unos que están en el mundo, pero que no son todo el mundo. No está pidiendo por todo el mundo, está pidiendo solamente por una porción. Y no precisamente está pidiendo solamente por los puros apóstoles. Está pidiendo por los apóstoles y por los que van a creer a través de ellos en la palabra de Él, ¿no?
¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿de dónde sacó Jesús a sus discípulos? De entre la gente del mundo. Sí. ¿Y qué hicieron ellos? Aceptar, Ellos escuchar, escucharon el mensaje. creer. ¿Escucharon el mensaje de Jesús? Sí, sí lo escucharon. ¿Aceptaron el mensaje de Jesús? Sí lo aceptaron. ¿Sí? Jesús, hermana mía, dice que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Entonces Jesús hace todo el mundo está en el camino ancho que lleva a la perdición. Pero Jesús hace un llamado a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso dice San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos que crean en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. O sea, Dios hace el llamado al mundo. Y dentro de ese mundo hay personas que van a aceptar el mensaje de Jesucristo. Ahora, ¿es culpable Dios que esas personas que no lo aceptan se pierdan? ¿Es Dios culpable de eso? No, ¿Quiénes tomaron la decisión? ¿Quiénes tomaron la decisión? Uno mismo. Igual que los que abandonaron a Cristo, los judíos que no quisieron escucharlo, cuando él dijo, yo soy el pan vivo, el que no come mi carne no tiene vida eterna. En Juan 6 al 53, toda esa parte del capítulo de Juan. O sea, los que lo abandonaron se fueron. O sea, nada más quedaron los 12, que les dijo, ustedes también me van a abandonar. Entonces le dijeron ellos que no, le contestó no, uno. porque eran ovejas. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Así es. Por eso, el requisito para que escuchen la voz de Jesús es que tienen que ser ovejas. Y de ese mundo... Lo mismo, pastor. Entonces, los que no son ovejas no se van a salvar. Entonces, para ellos, por eso, no para todos, es para toda la salvación, pero las ovejas que no quieran, o las que no son ovejas, no escuchan y ellos no se van a salvar. Porque no son ovejas. La salvación, pues. No oyen la voz de Jesús porque no son ovejas. Por eso Jesús mismo dice, mis ovejas escuchan la voz. Mi voz. ¿Cuál es el requisito para escuchar la voz de Jesús? Que sean ovejas. O sea, de ese montón va a haber algunos que van a oír el mensaje, que lo van a aceptar y van a venir a Jesús. ¿Sí? Pero Dios no es que Dios no es culpable de que hayan personas que no lo escuchan. Dios no puede ser culpable. Es más, si Dios en este momento dijera, ¿saben qué? Ya me harté de este mundo, que se pierda el mundo. ¿Sería Dios culpable? ¿Sería Dios injusto? De ninguna manera. Y él se enoja por culpa de nosotros. O sea, las veces que Dios se ha enojado ha sido por culpa de nosotros, no ha sido por culpa de él mismo. Sí, entonces, la salvación es para todos, pero de ese todos hay un grupo elegido, digámoslo de esa manera, que van a escuchar la voz. ¿Por qué? Porque son ovejas. Le voy a hacer otra pregunta a usted y a los que están aquí en el chat. Ojalá y compartan su opinión también ellos. ¿Qué siente usted, pastor, porque es uno de los elegidos de Dios? Porque usted es de las ovejas de Dios. ¿Qué siente? Y deme su respuesta pensando también, deme su respuesta también si usted no hubiera sido elegido, o si usted no hubiera sido una de las ovejas de Dios. Bueno, ¿cómo me siento por ser elegido? Porque no todos tenemos ese privilegio, pues. O sea, no todos. Bueno, yo me siento oveja de Dios, pero hay muchos que no lo son. Entonces me da hasta pena decir que otros no lo son. Me da pena por ellos, pues. Pero sí hay muchos. Entonces, póngase en el lugar de los dos y deme su opinión sobre qué es oveja y qué pensaría, qué sentiría usted si no lo fuera. Bueno, yo no puedo determinar quién es oveja y quién no es oveja, para empezar. Claro que no, claro que no. Segundo, y lamentablemente hay muchos neopentecostales y pentecostales que sí se creen con ese derecho divino de decir quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Claro. ¿Cómo me siento yo siendo un hijo de Dios? Bueno, me siento con una gran responsabilidad.
Porque cada cosa que yo haga, cada cosa que yo diga, es un ejemplo para la gloria de Dios. O sea, mi vida debe de ser un ejemplo para la gloria exclusiva de Dios. Entonces, dice San Pablo que somos como cartas abiertas al mundo. Y lamentablemente hay cristianos que honestamente al ver su testimonio, mejor deberían de quemar esas cartas, ¿no? O esconderlas por su testimonio. Pero hay otras cartas que dan buen testimonio y que es bonito leerlas, ¿sí? Entonces, hay que esforzarnos a hacer lo mejor que podamos ser. Y aquellos que todavía no han escuchado el mensaje de salvación, pues hay que predicarles. Hay que anunciarles el evangelio. Como dije anteriormente, nosotros no podemos determinar quién es el hijo o quién no es hijo de Dios o quién es elegido y quién no es elegido. Nuestro trabajo es predicarles. Así es. Y la conversión viene a Jesús, viene por el Espíritu Santo. Por eso a mí no me quieren muchos evangélicos, porque yo les digo a ellos, ¿quiénes son ustedes para decir quién se va y quién no se va al infierno? ¿Quiénes son ustedes para determinar quiénes son hijos de Dios y quiénes no, sí son? Yo les digo a ellos y les digo, hay muchos evangélicos que no van a ver las puertas de oro de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero van a ver católicos que nos van a estar abriendo la puerta, ¿sí? Entonces, no podemos juzgar, no podemos criticar, sino lo único que podemos hacer es confiar en Dios, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos fortalece y es Él el que nos da la fuerza para seguir siendo cristianos. Porque honestamente la vida cristiana no es fácil llevarla. No es fácil ser cristianos sin Cristo. Si con Cristo es difícil, ahora imagínense sin Cristo. Así es, pastor. Bueno, pastor, le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación y le reitero la invitación también para un próximo tema, para el próximo domingo. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. Vamos a hablar algunas cosas del Antiguo Testamento. Y recuerden, hermanos, los que están en el chat, que son preguntas que pueden hacer ustedes. Fíjense a ver qué preguntas quieren hacer sobre el Antiguo Testamento. Y aquí va a estar nuestro hermano en Cristo que nos va a ayudar a contestar. Y yo le agradezco mucho, pastor, que haya venido. Recuerde que aquí tiene una hermana en Cristo. Soy católica y siempre será bienvenido. ¿Alguna cosa que quiera agregar? No, mi hermana, pues nada más gracias por la invitación, que Dios me la bendiga, que pase buenas noches y si Dios lo permite, el próximo domingo aquí estaremos. Claro que sí, pastor. Muchas gracias, pues Dios los bendiga, Juan Maldonado, Salvador González, Freddy y José González Pineda, Miguel, y ¿cómo se llama? Cristiano evangélico, pero tenía el nombre de otra forma. Sí, ¿Sombra del Altísimo o algo así? Sí, la sombra del Altísimo, se puso la sombra del Altísimo. Entonces, pues buenas noches, Dios los bendiga a todos y nos estaremos viendo hasta la próxima. No se olviden suscribirse, denle like al video, compártanlo por favor, para que algo poquito que se le quede a algún hermano que esté necesitado de alguna palabra de Dios, pues aquí la tiene. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, buenas noches y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.